Bueno, vamos ahora con nuestra siguiente invitada del día de hoy, es Eugenia Fernán. Ella es defensora adjunta para la Administración Estatal. Y entre las cosas que ven esta dependencia de la Defensoría del Pueblo es el tema de la salud pública en estos hospitales de salud. Bienvenida, Eugenia, y en primer lugar, ¿qué es lo que más le preocupa de este caso específico, que además ha desatado un caudal de reclamos por malos tratos, al menos, no hablemos de negligencias, pero sí por malos tratos en el sistema de salud? Caudal que debe ser recogido por su salud, pero no de la manera que lo viene haciendo. Su salud es la Superintendencia Nacional de Salud y es la institución garante del Sistema Nacional de Protección de los Derechos de las Personas. Desde nuestro punto de vista, su salud no puede estar operando caso por caso nada más. Debería levantar información. Por ejemplo, leía hoy día en uno de los diarios que tienen alrededor de 50.000 quejas al año. Entonces quiere decir que ellos debieran, a partir de esas quejas, hacer un estudio sistemático, o sea, sistematizar toda esa información y encontrar cuáles son aquellos problemas estructurales que está presentando nuestro sistema de salud, porque salud es un subsistema. Está compuesto por salud, el Ministerio de Salud, los establecimientos de salud de los gobiernos regionales, los establecimientos de salud de fuerzas policiales y fuerzas armadas. Pero el sistema en sí está haciendo agua, ¿ya? En este momento ofrece la necesidad de revisar todo ello. Y si su salud es la superintendencia que tiene el mandato de proteger los derechos de las personas a través de supervisiones sistemáticas que pueden hacer a los establecimientos de salud públicos y privados e inclusive mixtos, o sea, cuando son los famosos APP, entonces su salud debe tomar otra forma de actuar, tiene que buscar una estrategia diferente que le permita llegar con propuestas claras de cómo mejorar el sistema de salud. Y claro, eso parece que no se está haciendo, Augusto, porque como tú has visto, las redes se llenan de quejas, se llenan de reclamos, y en realidad lo que se necesita es una mirada más macro al sistema, para ver cómo está operando. Sabemos muy bien que estamos dentro de una gran reforma que se inició hace muchos años del aseguramiento universal de salud, y efectivamente se ha avanzado muchísimo. Hay mucha gente que está afiliada, por ejemplo, al Seguro Integral de Salud, otro tanto a salud y otro tanto a empresas privadas con coberturas. Sin embargo, bien sabemos que el SIS, el Seguro Integral de Salud, es uno de los más potentes en la cobertura de salud de la mayoría de los peruanos, sobre todo de aquellos con escasos recursos. Y eso, lamentablemente, ha hecho que el sistema vaya colapsando, igual que de salud. Cada vez hay más afiliados, pero obviamente hay menos posibilidades o no se ve claramente cuál es la inversión en infraestructura, en equipos, en recursos humanos. Entonces, creemos que la mirada es mucho más estructural, más comprensiva del sistema de salud. Y su salud tiene que tener otro rol en ese sentido, ¿no? O sea, para usted su salud lo que ha hecho aquí es responder inmediatamente ante un escándalo mediático, por decirlo de una manera. Yo creo que en realidad, de alguna manera, cada uno dentro de lo que le corresponde está respondiendo, ¿no es cierto?, las preguntas y trata de indagar rápidamente qué es lo que ha sucedido. Inclusive hoy día los medios de comunicación presentan información complementaria a la que se tenía ayer. Hoy día se indica, por ejemplo, que eran los familiares quienes de pronto solicitaron que la paciente fuera trasladada. ¿Le preocupa eso, el protocolo que se siguió, digamos, la exigencia de la familia de que sea trasladada a Lima? ¿Esta ruta le parece que es irregular? Por supuesto que es preocupante. Primero porque tenemos a un médico tratante en el hospital de donde se le refirió a la señora. Ese médico tratante debió dar su consentimiento también, porque él ve la parte médica, él está a cargo de eso, ¿no es cierto? Es cierto que la familia tiene el derecho de solicitar el traslado si le parece prudente, pertinente, que la señora fuera atendida en un hospital de mayor resolución. Bueno, según nos cuenta nuestro entrevistado previo, Manuel Vázquez, él es el secretario general del Sindicato de Médicos del Seguro Social, es que el médico tratante en Ica escribe claramente en el expediente que él se exime de responsabilidades porque él no está recomendando el traslado, que lo hace por exigencia
de la familia del paciente. En este caso, ¿eso es correcto? ¿Se puede hacer? Por supuesto, los familiares pueden insistir en que el paciente sea trasladado a otro nosocomio. Porque el doctor no puede impedir de que ellos lleven a su familiar a otro sitio donde piensan que lo pueden atender mejor. Inclusive si el paciente estuviera... Pero es correcto esto de que el doctor ponga, bajo responsabilidad de los familiares. Por supuesto, si es que, por eso digo, los familiares deben haber insistido sobre esto y el médico tiene que poner lo que a él le parece correcto y lo que está dentro de su facultad, que es justamente velar por la salud del paciente. Ya, muy bien. Entonces el paciente sale y es trasladado a Lima. Una vez que el paciente es trasladado a Lima, si es que se lleva a cabo por una referencia adecuada, quiere decir que se hicieron las coordinaciones previas. Tiene que demostrarse que había una coordinación interna entre un hospital y otro para determinar que efectivamente acá ya se le estaba esperando a la señora con todo lo necesario para cumplir con la parte médica, con el acto médico. Y también, y ahí llama mucho la atención. Por eso, pero no obstante que el doctor diga, ustedes se lo llevan al paciente bajo su responsabilidad, eso no significa que no haya una coordinación entre el Hospital de Salud de Ica y el Rebagliati. Así es, eso tiene que haberse dado. Tiene que haberse dado, y hay que, por eso digo, su salud en este caso concreto no solamente debe hacer una auditoría de caso, o sea, revisar la historia clínica, etcétera, sino también tiene que hacer una auditoría del proceso mismo, de la referencia, para determinar si efectivamente existe responsabilidad en los facultativos o en el personal de salud implicado, ¿no? El caso es que la atención puede complicar la efectiva atención a un paciente que está en delicado estado de salud. ¿Por qué? Porque a veces priman las burocracias internas, administrativas. ¿Por qué? Por ejemplo, suplantación de pacientes. Un paciente se presenta como alguien que no es y finalmente es atendido, fallece y esa cuenta no corresponde al seguro porque resulta que ese paciente no era quien figuraba en el DNI que se presenta. Ese dinero se lo cobran al doctor tratante que autoriza que se le ingrese a este paciente. Entonces, ahí hay una cuestión administrativa, una burocracia interna que finalmente termina jugando en contra del asegurado. ¿Por qué? Porque debido a estas razones, los médicos que están de guardia en el momento que ingresa el paciente le exigen una serie de documentos para acreditar debidamente la identidad, cosa que puede frenar, ¿no es cierto?, la rápida atención de ese paciente. ¿Qué es lo que parece que ha pasado en el caso de Ana Jara? Augusto, en este caso hay que tener el principio fundamental al frente, es salvar la vida de la persona. Estamos de acuerdo en eso. Nos estamos olvidando de que en realidad todo el tema administrativo, burocrático, es subalterno al interés de salvarle la vida a la persona, ¿de acuerdo? Como en otras ocasiones el Estado exige declaraciones juradas y se cree a la persona cuando hace su declaración jurada. ¿Por qué en este caso no podemos, teniendo en cuenta que son horas las que va a permanecer el paciente, creer esta primera versión? O sea, no tengo mi DNI o lo olvidé o lo que fuere, más adelante regularizo. Exacto. ¿De acuerdo? Pero ahí además le exigen, bueno, ok, no tienes el DNI. Entonces, para que no me cobren a mí, si acaso esta persona está siendo suplantada por otra, firma un pagaré. Eso ya es algo inhumano, porque estamos hablando de una persona que está desesperada porque atiendan rápidamente a su paciente y la obligas a tener que someterse a un compromiso económico en un momento delicado. Eso no es correcto. No es correcto para nada y poco ético además, ¿no? Hay una ley que es la 27604, que es justamente la que ustedes están difundiendo y por eso en realidad los animo a que lo sigan haciendo porque es necesarísima. Esto se trata del derecho de las personas en emergencia, en la atención en emergencia y también de los partos, que si recordamos semanas atrás hemos visto también cómo mujeres no han sido atendidas debidamente y en su oportunidad y han tenido que dar a luz en condiciones bastante infrahumanas. Eso habla muy mal de nuestra sociedad, ¿no? Exactamente, porque lo estamos soportando, o sea, y ya es momento... Vemos jovencitas que van a dar a luz y terminan naciendo dentro del tazón del water, ha nacido un bebé, eso a mí me avergüenza como sociedad, o sea, como peruano me parece algo inaceptable. Por supuesto, ¿cómo nos podemos vanagloriar de ser los primeros cevicheros en el mundo, ¿no es cierto?, y no tener en cuenta que esto es un derecho fundamental y que necesitamos dar otra mirada al tema. Y gracias a este caso emblemático creo que hay una indignación general, ¿no es cierto? Y la gente está dispuesta a reclamar airadamente por lo que le corresponde. Ahora, ustedes han investigado el caso de la
falta de conexión entre este nuevo hospital de emergencias, que es un hospital de emergencias dentro del Rebagliati, es un ala de emergencias especializada para atender casos de urgencia, que fue inaugurada con bombos y platillos por esa institución, y después descubrimos que no tenía conexión con el edificio principal donde está la unidad de cuidados intensivos. Ahora, yo no soy médico, pero la lógica me dice que si una persona llega a emergencias, lo más probable es que después hay una gran probabilidad de que tenga que ser trasladado a cuidados intensivos para mantenerlo estable. Por supuesto. Ese traslado lo hacen con ambulancias, salen al tráfico del INSE, esa hora del cercado de Lima, y tienen que trasladarlo por la otra puerta para ingresar al Rebagliati, trasladarlo una cuadra hasta llegar al ascensor y recién subir al piso donde está la UCI. Eso es increíble. ¿Ustedes han analizado esta situación? Hicimos una recomendación el año pasado sobre esa materia. Estamos haciendo el seguimiento porque hubieron una serie de compromisos asumidos por Salud. Hemos pedido una reunión ya con el presidente ejecutivo, el señor del Castillo Mori, para tratar todos estos temas, además de, por supuesto, problemas... 3 millones de dólares cuesta hacer esta conexión y no la ha hecho. Y los médicos, el sindicato de médicos le ha presentado un estudio técnico, según nos cuenta Manuel Vázquez, el representante de esta institución dentro de salud, él es el secretario general del sindicato de médicos. Él dice que ellos han presentado un informe técnico sustentando cómo sí se puede hacer esta conexión, que sí se puede gastar los 3 millones y que tiene el financiamiento suficiente de salud para atender esta urgencia. Y no lo hacen. Y nosotros se lo recordaremos en la reunión al señor del Castillo. Pero aparte de esto, 3 millones de dólares cuesta, nada más. Hay un tema sumamente importante. Escuchaba hoy día a la señora Bafigo y demostraba con documentos que se habían dado una serie de directivas sobre el tema de no condicionamiento en emergencias, ni de documentos, ni de pagarés, ni nada por el estilo. Y sin embargo se sigue aplicando esta medida infortunada de, primero, a ver, demuéstreme quién es usted, demuéstreme con los documentos si usted tiene o no derecho a ser atendido y luego lo atiende. La fuente que yo tengo dentro del staff de médicos de salud es esa, que ellos admiten, sin pedir ningún tipo de documentación, porque se trata de una urgencia. Y han resultado varios casos, porque imagínense, pues todos los pacientes que entran es una institución masiva, en los que se determina que no era el paciente asegurado, sino el hermano, que se parece mucho, y al final cuando hacen la autopsia y determinan la verdadera identidad de la persona que ha sido tratada en salud, dicen, bueno, este asegurado no lo vamos a asumir la cuenta por los gastos de este paciente porque no es asegurado. ¿Quién fue el doctor que lo admitió? Ok, usted paga los 20.000, 30.000 soles que ha costado ese tratamiento. Por eso es que lo hacen. O sea, le digo simplemente, esta es la versión de los médicos. No justifica en nada lo que se ha hecho, pero esta es la versión de ellos. Habría que, en realidad, hacer una investigación más rigurosa sobre este tema, porque sería totalmente injusto que una persona que es sorprendida, de alguna manera, estafada por terceros, ¿no es cierto? Cuando tomas la identidad de otro, estás estafando, estás cometiendo un delito. Pues hay otras vías para hacer valer no cargárselo ese al doctor, por supuesto, que la institución asuma, que tenga una especie de seguro por este tipo de casos de fraude, pero que no le carguen además esa responsabilidad al doctor, porque evidentemente él después se va a proteger y por eso es que quieren que firme un pagaré, que le muestren el DNI, y es ahí donde empiezan los problemas, porque la burocracia se come a la atención preferente a la salud del paciente. Sí, pero sobre todo hay otras vías para reclamar eso. Cuando una persona, por ejemplo, es atendida en eSalud por emergencia y tiene otra clase de seguro, eSalud tiene que repetir, o sea, cobrarle a la aseguradora de ese paciente. Igual en el caso del SIS, si es un paciente SIS subsidiado, puede ser atendido por eSalud y eSalud tiene la obligación de llevar a cabo procedimientos de cobro. Pero eso es muy ajeno al derecho que tiene el paciente de ser atendido en emergencia. La atención en emergencia es una atención donde se juega la vida o la muerte de la persona. Entonces, no estamos hablando de un procedimiento que pueda demorarse en un tiempo o que deba ser tratado por una persona inexperta. Estamos hablando inclusive de profesionales especialistas en el tema de emergencia, o sea, propiamente emergencistas e intensivistas, o sea, médicos que una vez evaluado al paciente tienen que pasarlo, por ejemplo, a cuidados intensivos. Entonces, estamos hablando de una atención muy rápida y oportuna, que no deja definitivamente juego a ningún tipo de trámite o requisito burocrático. Exacto. Y para terminar, le quería preguntar por el maltrato, porque eso es algo que ustedes tratan de combatir en la Defensoría del Pueblo. Y
es, por ejemplo, lo que, bueno, ya no en el Revaleti, pero sí en el hospital de Ica, es algo que a mí me parece terrible, que denunció Ana Jara. El médico tratante le dice, no sé si el médico tratante o uno de los médicos ahí, le muestra en internet las estadísticas desfavorables a la condición de su madre. Y le dice, ve usted, su madre tiene pocas probabilidades de sobrevivir. Aquí está la información en internet. O sea, por favor, yo necesito que un doctor me diga, vamos a hacer todo lo posible para salvarla. No, ve usted, mejor lo dejamos ahí porque se va a morir su paciente. Eso es una clara falta digamos, al código de un médico, ¿no? Quizás la forma de comunicación no ha sido la más adecuada, pero en realidad el paciente tiene el derecho a estar debidamente informado y en el caso que el paciente esté en un grado de inconsciencia, es el familiar más cercano. Pero la forma. Por supuesto. Ahí estoy totalmente de acuerdo. Las formas hacen mucho. Un profesional de la salud que recibe irritado a una persona, que de pronto le hablan en un castellano quechua y se burla o no lo atiende. Ese es el gran reclamo que hay en realidad. Es un serio problema. Pero el problema es que puede devenir en negligencia en la hora de atender. Por supuesto, claro. Porque no se atiende de manera eficiente. Claro que sí, definitivamente. El maltrato es hasta peligroso en ese sentido, porque puede devenir en una situación en que no se le da la atención oportuna al paciente y este paciente termina padeciendo. O que no se le está entendiendo los síntomas del paciente, no te dedicas a ver cuál es su origen, qué es, o sea, indagar un poco sobre, de forma más integral sobre su vida. Yo creo que necesitamos humanizar a los profesionales de salud en términos generales, no solo a los médicos, enfermeras, técnicos en enfermería y todo aquel, desde el guachimán que te recibe en un hospital, es sumamente importante saber a quién está sirviendo. Y está sirviendo a personas sensibles, que están con dolor, que están buscando alivio. Y entonces lo que nosotros tenemos y estamos obligados a hacer es crear las condiciones para que esto suceda. Muy bien, muchas gracias por haber estado aquí. Gracias a ti. Ha sido Eugenia Fermín, ella es defensora adjunta para la administración estatal y que, bueno, va a tener usted ahora seguro mucho trabajo por delante en el análisis de la situación en los hospitales de salud.